Retiro de los fotorradares ahí en la capital de Tungurahua. ¿Cómo está Robinson? Usted, gracias a Cristina Jaramillo, que nos hizo tomar en cuenta, había sido el gran proponente o la figura detrás de esta decisión finalmente que fue anunciada por el alcalde de la ciudad. Pero Robinson, usted en una de sus publicaciones de Twitter dice que durante mucho tiempo la alcaldía de Ambato estuvo cruzada de brazos, no se hizo nada alrededor de este tema. Cuéntenos cuál fue realmente el panorama, la situación para finalmente llegar a esta decisión que de alguna forma alivia la situación económica, sobre todo de quienes pasan por la capital de Tungurahua. Muy buen día, estimados amigos de este medio de comunicación. Un saludo fraterno desde Ambato. Bueno, varios temas sobre este particular, circunstancias durante los 7 últimos años que desgraciadamente han dejado mal parados a los ambateños en el contexto nacional y obviamente han generado un impacto negativo en nuestro modelo de desarrollo cuando muchas actividades que se realizan acá en el centro del país, en Ambato, cuando ciudadanos se han acercado hasta nuestro territorio, se han encontrado con la ingrata novedad al momento de matricular sus vehículos o de renovar sus licencias, con que han tenido alrededor de 1, 2, 3, hay un caso de alrededor de 14 multas que nos abordaba un ciudadano. Y ese malestar generalizado, ¿no? Venir a Ambato, desgraciadamente para algunas personas ha representado ser sancionados de manera ilegal. Lo que siempre hemos manifestado es que no estamos en contra del control de velocidad, pero sí de un mecanismo mañoso, perverso de recaudación, que durante 7 años nadie ha podido ponerle un freno. Y cuando usted hace referencia a una publicación de hace algunos días en Twitter, yo creo que lo único que ha hecho el alcalde actual es facilitar ciertos temas para que la empresa siga cometiendo estas ilegalidades. Hace unos días nos llamaba una jueza de la ciudad de Quito a consultar sobre qué es lo que había pasado en Ambato. Imagínese usted, y esto es lo que nos dice el alcalde, hace algunos días entiendo que estuvo en este espacio de comunicación. Así es. Lo que no dice el alcalde es que al inicio de su gestión y hace alrededor de 4 meses, aquí tenemos los documentos, les delegó y les autorizó a los abogados de esta empresa concesionaria que manejan los equipos de los fotorradares acá en Ambato, para que sean sus abogados, es decir, los de la empresa, los que comparezcan en las audiencias donde los ciudadanos que obviamente se encuentran con esta dificultad, nunca fueron notificados y obviamente realizan sus impugnaciones, asisten los abogados de la empresa a título de la municipalidad o en representación de la municipalidad, lo que es claramente una violación al derecho, y les da esa patente de corso o les pone a cuidar el queso a los ratones. Así creo que resulta, ¿no? ¿Pero no puso esa decisión en conocimiento del consejo? Para nada, es un acto administrativo donde el alcalde les da la autorización después de que nos demanda la empresa en Quevedo el mes de agosto, julio o agosto del año 2021. En diciembre del 2021 el alcalde les vuelve a dar una especie de delegación o autorización para que sean los abogados los de la empresa aquellos que comparezcan, ¿no? Si usted de una u otra manera pasó por Ambato, fue a matricular su vehículo y resulta que le sale una multa de hace más de 1 año y medio, usted impugna, quienes acuden a defender a la municipalidad no son los abogados o servidores públicos del municipio, sino los abogados de la empresa concesionaria de los fotorradares. Pequeño detalle que se le olvida decir al alcalde de Ambato. Y luego tenemos algo que es súper más grave y posiblemente en instancias penales tendrá que solventarse. El correo electrónico de donde les llegan las notificaciones a los ciudadanos, es decir, fotomultas@ambato.gov.es, un correo con dominio institucional, resulta que en la municipalidad existe un documento que obviamente lo tenemos. Nadie se hace cargo de ese correo electrónico. Dicen que ese correo electrónico no ha sido creado en la plataforma de Office 365 y que tampoco hay registros que se hayan entregado los usuarios y las claves a los señores de la empresa concesionaria. Es decir,
Nadie asume la responsabilidad del correo donde están notificando a los ciudadanos y de producto de estas notificaciones y procedimientos ingresan millones de dólares a la municipalidad. Pero, concejal, ¿quién creó el correo? Ese es el pequeño gran detalle, estimados amigos. Nadie se hace cargo de la creación de ese correo electrónico que ha recaudado durante estos 7 años que vamos fiscalizando este proceso alrededor de 60 millones de dólares, de los cuales 32 millones han ido a parar a la empresa concesionaria y 28 a la municipalidad de Ambato. Repítame el dominio. fotomultas@ambato.gov.es. Pues es un correo institucional, pues, con el .gov.es. Por supuesto, esto es lo que no sale a decir el alcalde. Y claro, dice, hemos ganado en segunda instancia y por eso se han retirado los equipos, lo cual también es completamente falso. Nada tiene que ver la sentencia de Quevedo en segunda instancia, donde participamos con prestigiosos abogados, con la figura del amicus curiae, lo deben conocer, el doctor Luis Ávila Lizán, un luchador incansable que ha estado en procesos muy importantes a nivel nacional, el doctor Santiago Alvarado, el doctor Cristian Pérez. Y resulta que en esta instancia, en corte provincial, en la ciudad de Quevedo, donde nos demanda la empresa, no solo al municipio de Ambato, sino al municipio de Loja también, y en primera instancia, la jueza de apellido Freire, ojo, la jueza de apellido Freire, les da la razón a la empresa concesionaria en contra de la municipalidad de Ambato y la municipalidad de Loja, y resulta que esta jueza tiene más o menos la suerte de la jueza Camacho. Estos procesos a favor de la empresa caen justamente donde ella, ¿no? Tiene una fortuna inmensa, debería comprar la lotería. Sin embargo, esta jueza en primera instancia dispone que se suban 362,000 infracciones de la vía de la avenida Bolivariana, una vía o un tramo que ni siquiera es administrada por la municipalidad, sino es una vía estatal. Y cuando participamos en la figura de amicus curiae en segunda instancia para darle un soporte con nuestros abogados, este tribunal o la jueza ponente se toma alrededor de 6 meses para resolver, y durante esos 6 meses, cállase para atrás, señor periodista, se han estado registrando todas estas sanciones, alrededor de 362,000 infracciones, pero con un mecanismo que es bastante perverso y que estuvieron analizándolo, claro, durante algún tiempo. Y creo que esto es importante que lo conozcan. Y por eso el ciudadano se fastidia, se molesta y reclama. La reforma de la ley de tránsito, que entra en vigencia el 10 de agosto del 2021, establece que se pueden cancelar las multas producto de estos, o también de estos fotosensores, en el lapso de 20 días y se acoge al descuento del 50%. Es decir, le pongo un ejemplo. Miles y miles de multas existen sobre el rango moderado, es decir, de 50 a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la multa de acuerdo al COIP? Es el 30% de un salario básico. Ese 30% del salario básico, más o menos $120, usted tenía que cancelarlo, y si lo hacía dentro de los 20 días pagaba la mitad, es decir, $60. Para usted pelear por la prescripción de esa multa, usted debía contratar un profesional del derecho, ir ante un juez que se acoja a este pedido, que el juez resuelva en el mejor de los casos favorablemente. Una vez que tiene esa sentencia, sacar copias certificadas de la función judicial. Con esas copias certificadas tiene que irse hasta la Agencia Nacional de Tránsito, llenar un formulario para solicitar que se den de baja estas multas del Sistema Nacional o del Registro Nacional de la ANT. Hasta eso ha pasado alrededor de 2-3 meses. El ciudadano, para evitarse todo ese tipo de cosas, coge y paga, y definitivamente esos valores que se han venido recaudando, no solamente en ese 9º fotosensor que es producto del juicio en Quevedo, sino de otro que se encuentra en este mismo tramo, serían ilegales.
y no es por la sentencia que se deja o se suspende y se determina el retiro de estos equipos hace pocos días, que es la información que salió a dar el alcalde de Ambato, que se dan las cosas, sino por una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que desde el año 2019 le viene diciendo al alcalde de Ambato actual que estos equipos se encuentran en una vía estatal y que le dieron 4 disposiciones al alcalde para que se retire los equipos. No lo hizo, se cansaron y hace pocos días, justamente cuando coincide con la sentencia de Quevedo, proceden a retirar, inhabilitar estos equipos de la avenida Bolivariana, es decir, suspendieron los equipos para el retiro que le corresponde al municipio de Ambato, porque al municipio de Ambato es a donde ingresan los recursos, y obviamente el alcalde no dio cumplimiento a esos requerimientos del MTOP durante más de 2 años. Concejal, dentro de la información que usted da, a manera de aclaración, a manera de énfasis, de énfasis informativo sobre lo que dijo el alcalde aquí el otro día, también quedan muchos cabos sueltos. Dentro de esos cabos sueltos está libre la interpretación de la gente que nos escucha y la personal. Una de esas interpretaciones es una especie de colusión, trabajo conjunto de esta empresa con el alcalde. Esa es una interpretación que la estamos haciendo desde acá. Y no sé si esa interpretación es la que usted también está tratando de poner en escena. Le pregunto eso directamente. Y segundo, ¿quién está regulando, quién está mirando y observando el gasto de esos $60 millones producto de las multas? ¿En qué terminaron? ¿Quién nos puede decir cuál es el destino de esos dineros? A ver, aquí creo que hay que aclarar un tema que es muy importante desde cuando se firmó el contrato. ¿Quién firmó el contrato? El exalcalde, el arquitecto Callejas, exasambleísta por Tungurahua, el que no ha podido responder hasta este momento por qué en la implementación o en la creación de esta empresa concesionaria se encontraría vinculado el tío de su yerno. Hasta ahora no ha podido dar respuesta a esto a los ciudadanos. Lo único que dice es la asamblea correísta, ¿no? Ya conocemos el discurso de varios actores políticos. 2, ¿quién ejecutó el contrato? El exalcalde Luis Amoroso Mora, quien tuvo un informe jurídico previo a la implementación de estos equipos y a su ejecución. Ya tenía un informe jurídico que le decía... Conversamos con el obviamente no es prudente su implementación o ejecución. Y 3, ¿quién ha permitido? Y en derecho, quienes estamos en la función pública, podemos conocer que también hay responsabilidad no solamente por las acciones, sino también por las omisiones. Le pongo un caso muy práctico. Si usted desconoce el manejo, la utilización de este correo electrónico, ¿cómo es posible que se siga permitiendo el ingreso de recursos que son producto de la notificación por este correo electrónico? Y estos documentos los tienen desde hace algunos meses. ¿Cómo es posible que después del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre el retiro de estos equipos que se encuentran en red vial estatal no se dé cumplimiento a estas disposiciones y se espere que un grupo de jueces o de juezas, en este caso de Quevedo, muy particular, donde nos fueron a demandar, se pronuncian a favor no solamente del municipio de Ambato, esto es a favor de los ambateños, de los ecuatorianos? Muchas personas, hay alrededor de 362,000 infracciones en este 9º fotosensor. Me han llamado personas de Cuenca, de Loja, de Guayaquil, de Santo Domingo, indignadas porque fueron ya matricularon su vehículo del año 2020, matricularon del año 2021 y resulta que les llegan las notificaciones de este correo electrónico de hace más de año y medio con multas de alrededor de 500, de $1,500, obviamente porque son acumulativas estas multas, y que no han podido cancelar en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria. Nadie ha tenido un poquito de conciencia para parar este abuso que se ha generado desde hace 7 años. Y esto es lo grave cuando usted obviamente analiza cuáles son ciertos factores. Uno puede presumir un sinnúmero de circunstancias, pero son los documentos los que hablan por sí solos de la gestión de cada una de las autoridades. Esto es lo que obviamente ha generado mucho malestar. Y a raíz de la resolución
Nosotros hicimos la denuncia, obviamente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en septiembre del año anterior sobre la implementación de estos equipos en red vial estatal. Es una denuncia que la hemos siempre hemos estado insistiendo. Al ministro le enviamos por 3 ocasiones oficios para poder conversar sobre este tema. Acudimos al ministerio en la ciudad de Quito a hablar con sus funcionarios y obviamente ha quedado ahí claro cuál era el manejo irresponsable de este tipo de procedimientos. Pero yo lo que veo es que la gente pierde la fe en sus autoridades. La gente se ve afectada y dice, bueno, ¿qué están haciendo al menos con los recursos? ¿Qué es lo que usted consulta? 32 millones ya de los 60 recaudados hasta septiembre del 2021, 32 han ido a parar a las arcas de la empresa privada, de la empresa concesionaria. Obviamente ahí no sabemos qué es lo que podrán hacer, pero en la municipalidad de Ambato se han recaudado alrededor de 28 millones y no hay un documento o un estudio cierto que manifieste que se ha cumplido con el objetivo que era disminuir los accidentes de tránsito, como también la mortalidad por accidentes de tránsito en nuestro cantón. No se ha cumplido para el rol que fueron implementados y esto lo que ha servido es para llenar los bolsillos a un grupo de inversionistas que sobre pretexto del control de velocidad lo que han hecho es manejar este tipo de procedimientos, manejar algunos otros en instancia judicial que les han permitido abusar de la implementación de estos equipos y obviamente un gran mal sabor, una gran molestia a los ambateños y a los ecuatorianos que se han trasladado por nuestro territorio y han sido sancionados de manera ilegal. Estamos viendo las consecuencias de esta máquina de hacer dinero llamada radares, ¿no? Y sobre todo el debate político que hay detrás. Y cada vez descubrimos que no sabemos nada y que hay más cosas detrás y otras cosas detrás y otras cosas detrás. Corrupción tras corrupción, hechos que paulatinamente afectan la calidad del ejercicio municipal en una parte importante del país, como es Ambato, un eje de comercio, un eje de negocio, un eje industrial del país. Y también siempre nos quedamos cortos, ¿no? O sea, simplemente crean este aparataje, la ponen en una vía estatal, ni siquiera en una vía municipal, se hacen las denuncias, siguen ahí cobrando, van los abogados de las empresas a representar a los ciudadanos y se crea un correo electrónico al que nadie responde, donde tú tienes que responder por qué te han puesto una multa. Así nomás es el panorama, 60 millones de dólares, más de 200,000 afectados. Tremendo. Muchísimas gracias, concejal. Un abrazo y bueno, seguimos pendientes, ¿no? Finalmente no solo es una cosa que les afecta a los ambateños. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por ahí y recibimos nuestra fotomulta? Un abrazo. Creo que es importante cerrar con un detalle que me parece muy valedero. Miren, estos valores que se han recaudado en esta vía estatal, en estos 2 equipos, tienen que ser devueltos. Y para eso nosotros hemos puesto ya a consideración de los ciudadanos la resolución que nos llegó desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta resolución serviría para que las personas que cumpliendo un hemos colgado en nuestra página servirá de mucho para la devolución y obviamente son millones de dólares que se tendrán que devolver a los ciudadanos. Esta es una buena noticia para miles y miles de ecuatorianos, una muy mala noticia para la gente de la empresa y para la municipalidad, porque esto tendrá un impacto fuerte económicamente dentro de la administración municipal. Y bueno, pues a partir de que alcanzamos esa resolución, se han dado el lujo, el tiempo, ¿no? Cuál cobardes de inundar las redes sociales, afectando la honra no solamente mía, incorporando a mi familia, a mi negocio, en este tipo de cosas, y obviamente deducimos de dónde vienen estos ataques. Los troles contratados, el troll center, seguramente que les doldrá devolver la plata, sin embargo, con la satisfacción de que hemos hecho lo correcto durante todos estos años y que hemos podido transparentar la administración pública y en este caso particular, que se devuelva la plata que se ha cobrado ilegalmente. Y todo esto sale a la luz, que este también es un detalle importante, después que le ganamos el juicio a la Contraloría. Demandamos a la Contraloría porque tenían bajo 7 llaves los documentos de trabajo que dispusieron después de tener un informe del Procurador General del Estado, al que llamaban correísta, y al subprocurador de ese entonces, diciendo que este contrato incumplía un sinnúmero
de argumentos o de situaciones legales de cumplimiento, obviamente, de ciertos temas del contrato. Aún con ese informe de la Procuraduría, la Contraloría General del Estado, en las recomendaciones del examen definitivo, recomienda renegociar este contrato. Ahí tenemos los entramados del entorno de Pablo Celi, ¿no? Del manejo de Pablo Celi en los informes de la Contraloría, que también lo hemos denunciado. Todavía está pendiente entonces ese tema. Gracias, concejal, un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, muy gentil. Igualmente, son las 8 de la mañana y 26 minutos, continuamos con más